Vamos a ir con Jorge Pujol, por supuesto que nos visita todos los jueves, hoy no es la excepción, y vamos a hablar de un tema importante, como es la obesidad. Y la pregunta que nos hacemos es si la obesidad altera la microbiota intestinal. Tengo un problema con la palabra, creo. Jorgito, buen día, ¿cómo va? Buen día. ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Yo arrancaría, si te parece, un poco explicándonos a la gente, explicándonos a nosotros qué es la microbiota, porque se habla mucho, y la verdad que no todos sabemos qué es. Bueno, en realidad el aparato digestivo Sí. tiene una población de bacterias y microorganismos que son los que hacen la microbiota. Sí. Es decir, son bacterias que nos ayudan a digerir alimentos o absorberlos. Que están como soldaditos ahí Están como listos para... soldaditos. Hay tantas bacterias que se dice que si vos sacás una proporción de un centímetro cuadrado cúbico de sustancia de tu intestino, Sí. por una muestra de mucosa, Sí. cada una célula nuestra hay 9 células bacterianas, o sea, bacterias en general. Hay tantas bacterias como estrellas en el firmamento, es impresionante la cantidad, y todas cumplen funciones muy importantes Eso. en los procesos de digestión de los alimentos y la absorción. Sin la microbiota no podríamos absorber alimentos muy importantes y no podríamos absorber vitaminas muy importantes. Claro. Y ahí están las bacterias haciendo qué, Jorge, para Están seguir trabajando entendiendo. esas bacterias, cumplen varias funciones. Una función importante es lo que te acabo de decir, que es los mecanismos absortivos. Sí. Otra función importante es una especie de proceso inmunológico permanente. Es decir, que nuestro sistema inmunológico se va entrenando constantemente en la mucosa intestinal Sí. y va defendiéndonos a nosotros de todas las agresiones que podamos tener en otro tipo de órganos. Sí. Fíjate que los trastornos de flora intestinal están muy relacionados con patologías como el cáncer o patologías degenerativas cerebrales. O sea que las relaciones son muy importantes con respecto a la microbiota. Sí. En la obesidad se vio que hay un patrón de microbiota específico para la obesidad. Y al punto tal que muchos pacientes que nacen por cesárea, muchos chiquitos que nacen por cesárea, de madres obesas, a veces no tienen la genética de la obesidad gracias a que tienen una microbiota distinta. En cambio, los chicos que nacen por un parto suelen contaminarse con la microbiota de la madre y si la madre es una obesa, trasladan ese patrón. ¿Cómo es esa microbiota que decís de la persona obesa puntualmente? ¿Qué es lo que tiene? Esto se está estudiando mucho porque se vio que, inclusive, fíjate vos que en España se han hecho experiencias en trasplantes de flora intestinal. ¿Trasplante de Trasplante de flora intestinal. Agarrar flora intestinal de delgados, ponérselo a los obesos y los obesos empiezan a adelgazar. Sí. Wow. Es notorio. Obviamente que el mal uso de antibióticos Sí. o agresiones que puedas hacer con respecto a ciertos problemas alimentarios que nosotros podamos tener pueden afectar la calidad de la microbiota. Sí, no, y me quedé pensando en que le sacaron la flora. En realidad te hacen una limpieza antibiótica, Sí. te liquidan la flora propia y te incorporan flora de pacientes delgados. O sea, por eso Es una experiencia súper exótica. Ah. Fíjate que Claro. Pero por eso no podría vivir alguien sin flora intestinal. No. No, O sea, nadie se queda no sin puedes vivir flora, sin flora no puedes intestinal. vivir, Claro. claro. No puedes por vivir. eso digo. Es una experiencia que se hizo primero en animales y también se hizo en seres humanos. Está medio detenido todo este proceso porque no hay una vía tan práctica para su tratamiento. Sí. Pero la lección que ha dejado para la medicina Sí. es que la microbiota es muy importante al analizar la obesidad. ¿Mm? Sí. Hay una microbiota específica de los obesos, que es distinta a la microbiota de los pacientes delgados. ¿Viste esos que son delgados, que nunca engordan y que comen lo qué? que comen y no engordan? ¿Por qué, Jorge? Porque estas bacterias tienen esa finalidad. Y hay una enfermedad que ahora estamos definiendo, porque en realidad siempre existió, pero bueno, la medicina va empezando a identificar y empezar a unir cabos, que se llama SIBO, Sí. que es el sobrecrecimiento intestinal bacteriano, de intestino delgado, y que son bacterias que hay una mayor preponderancia de ciertas bacterias que producen más hidrógeno, y esos pacientes tienen más tendencia a ser obesos
que los pacientes que no tienen SIBO. Pero son males de la época, porque antes como que no escuchabas, viste, SIBO u otras cosas que por ahí te vas enterando. Tiene que ver con el estrés, el tipo de alimentación, que por ende te lleva todo el trajín. Calidad de vida. Y la calidad de vida, como dice... Sin lugar a dudas, o sea... Bueno, antes los celíacos eran 2, 3 y la Exacto. gente los miraba raro. Era Hoy, como- no sé, el de una Cada mesa vez más. me animo No, a decir tal que cual. 3 de 8 pueden ser celíacos tranquilamente. O sea, en hoy en realidad día... en el mundo de la gastroenterología, cada vez los diagnósticos se hacen mejor. Sí. Vos pensás que antes no existían las pruebas estas, de hecho los celíacos no los identificábamos. Claro. Entonces eran pacientes que vivían con patologías digestivas, malabsorciones. La celiaquía es una patología que puede ser mortal. O sea, si vos realmente agredís tu intestino y el intestino empieza a cicatrizarse, pierde capacidad absortiva Claro. y se produce un síndrome de malabsorción. Pero el SIBO, en general, es una entidad nueva porque ahora podemos hacer esa experiencia, que es un test donde vos haces el aire exhalado y vas detectando si tenés una flora con mayor preponderancia de hidrogeniones que no. Es una cuestión muy técnica, pero los pacientes con SIBO son pacientes que tienen hinchazón, muchos ruiditos, la panza hinchada. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Y sin embargo antes no le decíamos, bueno, aguantátela o cambiar la dieta. Claro. Ahora, bueno, como se hacen los diagnósticos, sabemos que está el intestino irritable, sabemos que está el SIBO, sabemos que está la celiaquía. Empezamos como a diferenciar y somos más específicos en los tratamientos y más exitosos en los Y tratamientos. podés tener uno, digamos, podés tener SIBO, o si tenés SIBO tenés colon irritable. Podés tener las dos cosas, porque el colon irritable en realidad, el aparato digestivo tiene 3 sistemas nerviosos. Uf, O sea, tiene el sistema nervioso... pobrecito. Pobre Con los santo. nervios de hoy, Es un sistema muy Tiene complejo. pobre. Vos desde la boca hasta el tercio superior del esófago tenemos un sistema motor, Sí, sí, sí. voluntario. Tu cerebro, tu corteza frontal decide si comés y tragás o no. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Y el esfínter externo del ano también. O sea que vos podés decidir ir al baño o no. Son cosas que la podés manejar voluntariamente. El resto del aparato digestivo responde a un sistema que se llama autónomo. Es simpático y parasimpático, que depende de situaciones que no dependen de nuestra voluntad, es involuntario. Sí. Y a su vez hay un sistema propio del aparato digestivo que tiene su mecanismo de propulsión que hace que las ondas digestivas vayan de la boca hacia el ano constantemente para que podamos hacer el acto defecatorio. Sí. Esto es muy complejo, pero la disfunción de todos estos sistemas es lo que se llama síndrome del intestino irritable. Fíjate que se trata con un antidepresivo y con un remedio que es muy común, que es el remedio, la domperidona, que es para los vómitos. Sí. O asociado a domperidona con amitriptilina, los pacientes mejoran el intestino irritable. O sea que estás actuando sobre neuronas corticales para poder regular tu aparato digestivo. Sí. Aparte del aparato digestivo, que tiene esta famosa microbiota, nace junto con la piel y el sistema nervioso. Es decir que hay receptores para lo que nos pasa en el cerebro, en la piel y en el aparato digestivo. Entonces muchas veces va de la mano. O sea, si vos estás estresada, o estás triste, o estás contenta, hay una expresión en piel y hay una expresión en el aparato digestivo que va de la mano. Sí, sí. Todo esto hay que conocerlo. Para cuando vos ves a un paciente con ciertas dificultades digestivas, lo vas analizando. Pero, en definitiva, la microbiota es una población de bacterias, parásitos y compañía que tenemos en el aparato digestivo, es gigantesca, cumple funciones de protección inmunológica que son vitales, y en los obesos hay una característica que los diferencia a los que no son obesos. ¿Y la puede Doctor, modificar esa y ese es el persona secreto. obesa? Ahí Es Se lo ha que quería podido preguntarte. ver que hay un grupo de bacterias que si vos las consumís, podés mejorar esa condición para no entrar en obesidad. Por ejemplo, el uso de probióticos. Bien. Están los probióticos, los prebióticos y los posbióticos son elementos químicos o bacterianos vivos o muertos que te sirven como para hacer experiencias inmunológicas y hacer modificaciones en esta microbiota. Sí. O inclusive dar algún antibiótico. Claro. Estratégicamente, vos podés identificar cuál es la característica y con un tratamiento antibiótico podés modificar esto. O sea, se puede cambiar, digo, una persona obesa que tiene la microbiota de tal La obesidad. forma, de la obesidad, puede cambiarlo a una microbiota de una persona delgada. Exacto, ese es el objetivo que todavía no se logra. Claro. Están desarrollando en la industria
estos probióticos o estas bacterias para poder consumir y mejorar esa condición, Sí. pero no es tan fácil. Es decir, el aparato digestivo libera muchas sustancias, secreta muchas sustancias. Vos pensás que de la boca hasta debajo del estómago, que es un aparatito que se llama duodeno, el aparato vive liberando cosas, el ácido gástrico, la bilis, los líquidos pancreáticos, que hacen que todos los alimentos se digieran, se produce Sí. la digestión. Sí. Y debajo de ese intestino, del duodeno para abajo, se dedica solamente a absorber lo que haga falta, es lo que se llama la absorción. Bien. Entonces, todo esto y la microbiota cumple funciones. Por ejemplo, la vitamina B12 depende de la microbiota. El factor extrínseco, que es la carne, el factor intrínseco, que es un producto que lo hace el estómago, se juntan los dos y fabrican la famosa vitamina que, si no hay microbiota, no se absorbe. ¿Está? Entonces, esta complejidad es muy grande, es interesantísimo, está abriendo muchos capítulos para poder estudiar. De hecho, el SIBO es importante tratarlo. Hay mucha gente que sufre el SIBO. Los que hacen cirugía bariátrica, los post-cirugía bariátrica, sufren de SIBO, generalmente, que es el síndrome de mala absorción. Sí. Entonces andan con ruiditos digestivos, andan con hinchazón, con molestias digestivas, con dumping o apuran sus ¿Y concluye catarsis. en algún momento todo eso con una alimentación una vez que se estabiliza? Hay alimentos, por o- ejemplo, el kefir, que hacen los... Kefir. El kefir, perdón. El kefir. Ciertos yogures sirven para ir modificando esto. Ok. ¿De acuerdo? Incluso podés ser delgado y sufrir de igual manera. Totalmente, SIBO, sí, muchas Algunos, claro, por supuesto. Podés- En general, el SIBO es más frecuente en los obesos. es más frecuente. Siempre en medicina existen excepciones, Sí, pero sí, sí. generalmente, y es causa de obesidad. O sea, cuando vos haces SIBO, muy probablemente podés empezar a mejorar tus condiciones para engordar, ¿de acuerdo? Entonces Sí. muchas chicas o muchos pacientes por ahí se detectan esta situación, le hacemos el test, da positivo, y es valioso hacer un tratamiento adecuado porque sabemos que eso es una causa que quizás a futuro termine produciendo mayor absorción de tejido graso. Sí. Jorge, perdón, Sí. yo quería hacer una consulta volviendo tal vez al planteo inicial, en donde si la obesidad altera la microbiota intestinal. Acá, ¿cuál es la sugerencia para la persona que nos está mirando? Si, de alguna manera, atacar el problema de la obesidad o atacar el tema de la microbiota consumiendo o nivelando la ingesta de la bacteria. Lo que pasa en la obesidad se conjugan varios factores. Nosotros estamos ahora muy focalizados hablando de la flora, pero la obesidad también depende de la gratificación, de un síndrome psicológico donde vos comés alimentos para gratificarte, por la necesidad alimentaria, se conjugan muchos factores. Obviamente que este es un elemento a tener en cuenta cuando vos tratás. En la obesidad, cuando vos querés gratificarte, generalmente se gratifican con alimentos muy procesados. Y esos alimentos procesados son fomentadores de SIBO. Entonces, si vos comés galletitas, pan, almidones muy procesados, tenés más posibilidad de desarrollar SIBO que si no es así. Y si vos te dedicás a comer más frutas, verduras de distintos colores, comer carnes, el pescado, el pollo, la carne de vaca. En general la carne de vaca también está como en una especie de observación, Observada. ¿no es cierto? Porque nosotros la usamos mucho para adelgazar, como estrategia dietética. Proteica. Pero a veces es causa de SIBO y ese SIBO va a producir una modificación donde hace que el organismo produzca más tejido graso en depósito. Ok. Entonces, es un capítulo que se está abriendo muy importante. Los gastroenterólogos tienen mucho que ver con esto y están entrenados para esto. De hecho, los congresos de gastroenterología están tratando el tema como novedad. Ya las pruebas, los test están a mano. Hoy vas a un gastroenterólogo y te hace el test de la lactulosa, que es un test para evaluar esto. Muchos pacientes que son intolerantes a la lactosa tienen un SIBO. Entonces, a veces podés darle lactasa, o puedes darle ciertos probióticos para que dejen de ser tan resistentes a la lactosa y puedan volver a consumir ciertos yogures, o darle lactobacillus directamente en cápsulas. Sí. Pero Jorge, pienso en una persona obesa, digo, bueno, le di en la tecla. A ver, porque porque hemos charlado con vos de Sí. multifactores, multicausas. ¿Cuánto influye la parte psicológica
tengo la causa, ok, es esto, voy por acá, ataco, vamos con todo. Pero ¿cuánto influye la cabeza, más allá de que sea algo que uno entiende físico y yo ya sé cuál es mi diagnóstico? Muchísimo, muchísimo. La obesidad es una patología que tiene un componente psicológico y neuropsicológico muy importante. Es psicoinmuno neuroendocrinológico. Es decir, los pacientes obesos pueden tener la decisión de adelgazar y no sabes lo que significa el combate de poder hacerlo y poder mantenerlo en el tiempo para llegar al objetivo. Y todo eso son las herramientas terapéuticas que venimos aplicando para poder llegar a ese objetivo. ¿De acuerdo? Recordemos que la obesidad es una patología que recién hace 20 años la estamos considerando con seriedad. Es decir, porque ya está relacionada la obesidad con el síndrome metabólico, con la diabetes tipo 2 y con la patología vascular, que son tan importantes y son la principal causa de muerte del ser humano. Sí. Pero antes de 20 años, la obesidad era una patología estética, Claro, tal cual. marginal y estética. ¿Y la actividad física, Jorge, también suma en este sentido Muchísimo. puntualmente para la microbiota? La actividad física para la microbiota, sí. ¿Algo en especial, por ejemplo, algo más aeróbico, algo más de fuerza, algo puntual? Algo, en realidad conviene hacer ejercicios aeróbicos y hacer también los anaeróbicos. Sí. En realidad, lo que se vio que los pacientes proactivos, aeróbicos, anaeróbicos, o sea, que se van a caminar o van a un gimnasio, suelen tener modificaciones en su microbiota. Claro. ¿Mm? ¿De acuerdo? O sea que hay un mensaje interrelacionado entre el músculo, que es el que pide glucosa, y el intestino. Porque son mensajes, se habla, los músculos hablan con el aparato digestivo, los músculos hablan con el sistema nervioso, hay toda una interrelación. Nosotros es como que hacemos, digamos, una sinonimia, la fisiología es muy compleja, pero son todas acciones y reacciones, motivos y causas. ¿Ah? Bueno, el ejercicio es importante justamente por esto. Fíjate que el ejercicio produce hambre. O sea que por ahí también hay que tener un poco de cuidado con el ejercicio, porque si haces mucho, resulta que después salís y te querés comer todo. Pero bueno, en su justa medida, que sea recreativo, este tema es importante. Ergo, lo que hay que saber es que la microbiota tiene que ver con obesidad, Perfecto. que el SIBO tiene que ver con obesidad, que se está estudiando mucho, lo hemos hablado acá varias veces. Esto del trasplante de flora fueron novedades hace un par de años. Hemos visto que en el transcurso del tiempo está decayendo porque el intestino mismo produce hormonas como el GLP-1, el GIP y el VIP, que son estas famosas inyecciones que se están colocando ahora y que se están ya vendiendo. llegaron al país, porque fue noticia en la semana. O sea, Sí. que Tenemos, ya se están colocando acá estas inyecciones. estas inyecciones hace rato las venimos hasta presentando en el programa, que son los famosos GLP-1, que vienen el liraglutide, el semaglutide, el dulaglutide. Y ahora vienen dos nuevas, que es el tirzepatide, que inclusive es más eficiente, fíjate vos, que la cirugía bariátrica. Es decir, que vienen herramientas farmacológicas. Y el mes que viene voy a estar en el Mundial de Obesidad. Y ahí se presentan 25 moléculas nuevas. Porque ahora se viene un aluvión de productos. El ¿De miedo, acuerdo? te digo, te traslado el miedo de las personas que sé que, bueno, me comentan del tema, es, ok, yo hago el tratamiento, compro las inyecciones, son caras, o al menos, digamos, no es para todo el mundo, hay que Son decirlo carísimas, también, son caras. Que se van a ir abaratando, obviamente. Ojalá se vayan abaratando, pero también el miedo al rebote, o sea, digo, ok, yo hago el tratamiento, bajo. ¿Puedo como bajo subir? Porque es el miedo de muchos y hoy en día la cuestión económica está difícil, entonces es una inversión, pero cuesta. Entonces digo, ¿el rebote es factible o no? Fíjate que las inyecciones están hechas para uso crónico. O sea que obviamente vos ves que en Estados Unidos te la dan de por vida. De por vida. ¿Está claro? Porque el rebote obviamente es un problema. Cuando usas estas inyecciones tenés que tener cierto cuidado con tu grupo masa muscular, con ciertos factores. Siempre son tiempos y estrategias. O sea, los médicos decimos, bueno, ahora te voy a dedicar a esto, y muchos pacientes por ahí quedan flaquitos y dicen, bueno, ya está. No, pará, no está, no. Ahora tenemos que hacer la estabilidad, tenemos que empezar a comer de todo, tenemos que ver cómo modificamos la dosis. Sí. Pero estas inyecciones han venido para quedarse. Cada vez se están haciendo moléculas que se pueden poner cada 7 días, no todos los días. Ahora se están pensando en una mensual. Se piensa que en realidad el paciente obeso tiene ese déficit y hay que incorporarlo. Todavía no existe nada que sea curativo. Y yo te lo hago y vas. Claro. Entonces, generalmente cuando los pacientes se incorporan estas inyecciones, tienen que saber que es por un tiempo largo.
Y si los recursos no dan, no te metas en las inyecciones. O sea, Claro. este es un consejo que yo siempre le hago a los pacientes. Mira, no es para que vos empecés a tarjetear la inyección. No Si sirve. vos no tenés el ingreso para poder usarlo Sostenerlo. y que mantenerlo en el tiempo, No es sirve. algo que no Mejor va. no. Sí, a futuro está cambiando. Por ejemplo, la patente de las inyecciones se cae este año. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso? Que el año que viene 20 laboratorios van a sacar inyecciones genéricas con copias y obviamente la competencia va a empezar a producir una baja de los costos. ¿Mm? Hoy, una inyección que empezó siendo de $1.000 ya está en $500 y ahora los argentinos los podemos comprar por $250. O sea, está disminuyendo. Pero 250 es un numerazo. Todavía es un Si número. vos mensualmente Exacto. tenés que gastar esto, Total. bueno, es un tema. Pero bueno, las estrategias son muchas. Hay, por supuesto, remedios mucho más económicos y los médicos cada vez estamos más duchos en la detección de estos pacientes. Jorge, muchísimas gracias. Será No. hasta el próximo jueves. El próximo jueves nos vemos. Felices Gracias, Pascuas. Jorge. Felices Felicidades. Pascuas. Gracias, Jorgito.